Paz del Señor, muy buenas noches, Dios me los bendiga. Vamos a proseguir con nuestros estudios de teología sistemática. Estamos estudiando la temática que tiene que ver con los dones. Recordemos anteriormente en nuestra primera sesión que pudimos definir lo que es un don, ¿no? Que es una capacidad dada por el Espíritu Santo, ¿no? A cada creyente para que con ese don pueda servir con eficacia en la iglesia. Pudimos definir también los tres grupos de dones espirituales, los dones generales, los dones de ministerio y los dones sobrenaturales, ¿no? Que enmarcan poderosamente el carácter divino. Y una de las cosas que estudiamos en la primera clase era de que íbamos a tener 4 sesiones, 4 lecciones, 4 clases, como le queramos llamar. Vamos a estudiar hoy día los dones del ministerio. Pero para esto vamos a ir a la Escritura, en el libro de Efesios, capítulo 4, versículo 11. Recuerda que nuestro deseo, y esto le digo a mis alumnos y alumnos y a todos los que nos siguen, nuestro deseo es que tú te puedas nutrir del conocimiento bíblico que encontramos en la Escritura, en la palabra de Dios. Efesios capítulo 4, versículo 11 se lee así, con la bendición de nuestro Dios. Y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Vamos a hacer una oración en este momento. Padre Celestial, Dios Todopoderoso, muchas gracias por este privilegio que me concedes de poder compartir este estudio con tus hijas, con tus hijos, con todos los que nos siguen a través de las redes, tanto en Facebook Live como en nuestro canal de YouTube y también por Spotify, Señor. Yo te ruego, Padre Celestial, que podamos ser creyentes preocupados en el conocimiento de la palabra. Yo te ruego, Padre Celestial, que nuestro entendimiento quede sensible al poder de tu palabra, Señor. Yo te pido, Señor, que durante los próximos minutos seamos edificados, renovados, nutridos por las palabras de la fe que brotan de tu mismo corazón en la palabra de Dios. Gracias, Señor amado. Oro por los que están pasando momentos difíciles o necesidades. Te ruego, te suplico, Dios mío, que tú extiendas tu manto de poder, tu manto de sanidad, tu manto de salvación. Hacemos esta oración en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. En la introducción pudimos aprender acerca de la palabra didomi que encontramos en el capítulo 4 de Efesios, versículo 11, para constituir, dice el texto, y él mismo constituyó. Y la palabra didomi en el griego significa dio. Él dio. ¿Quién? Dios. El Espíritu Santo. Dio. Son ministerios específicos dados a personas específicas que respondemos a un llamado de Dios específico. A veces es mal usada esta expresión, sobre todo cuando uno se prepara para el seminario, en los estudios teológicos, y dice, estoy estudiando para ser pastor. Hay una verdad a medias en esto, porque en este caso, uno de los dones de ministerio es el don de pastor, ¿no? Y es cierto, la Biblia dice que el obispo tiene que ser apto para enseñar, pero no es por el mucho conocimiento de que tú te conviertes en un pastor.
Tienes que tener un llamado específico. Pero eso vamos a ir desglosando poco a poco. Vamos en el orden. Dice, y él mismo constituyó a unos apóstoles, el ministerio apostólico o el ministerio de apóstol. Esta palabra aparece 79 veces en los evangelios, en el Nuevo Testamento, 10 en los evangelios, 28 en el libro de Hechos de los Apóstoles y 38 en las epístolas. La palabra apóstol del griego apostolos, que significa un enviado, y en este sentido nuestro Señor Jesucristo fue el apóstol por excelencia, ¿no? Otra palabra que encontramos en el griego es la palabra apostelein, que significa enviar. Y acá hay algo muy interesante e importante a la vez, ¿no? Los apóstoles, ¿no?, en el contexto apostólico de la palabra de Dios, nunca fueron, ¿no?, por su propia cuenta. Nunca. Los apóstoles fueron comisionados, encomendados, de cierta forma consagrados por la misma iglesia y enviados a cumplir su misión. En el transcurso del desarrollo de sus ministerios iban fortaleciendo el ministerio apostólico, de apóstol. Vamos a ver cómo el apóstol Pablo, el apóstol quizás de más renombre en la Escritura, fue llamado por el Señor, ¿no? Todos estos ministerios, todos estos dones de ministerio, mejor dicho, responden a un llamado de Dios. En el libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 13, Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 13, y vamos a leer de manera específica estos 4 primeros versículos, del 1 al 4. Dice, había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros, Bernabé, Simón, el que se llama Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartarme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Y esto es muy importante, ¿no?, subrayar esa palabra, ¿no?, a la obra a la cual los he llamado. Entonces, habiendo ayunado, llorado, les impusieron las manos y los despidieron. Esa es la consagración ministerial. Les impusieron las manos y los despidieron. Y esto es muy importante, ¿no? Otro aspecto importante que tenemos que rescatar, sobre todo porque cuando nosotros vamos a la Escritura, hay advertencias en la Escritura acerca de falsos apóstoles, ¿no? Verdaderos apóstoles los tuvimos en el Antiguo Testamento, los tuvimos también en el Nuevo Testamento, de cierta manera, personas que fueron enviados, ¿no?, a cumplir una labor. Es más fuerte, ya que el que constituye este ministerio es el mismo Señor Jesucristo, ¿no? Pero desde el Antiguo Testamento muchos fueron enviados, pero no fueron llamados apóstoles. Fueron enviados, pero no fueron llamados apóstoles. En el Nuevo Testamento Jesús constituye este ministerio, apóstol. Ahora, dice, en la iglesia siempre ha habido falsos apóstoles, que se han dado ese título sin que una iglesia los hubiese enviado y respaldado. Estos han hecho mucho daño a las personas ingenuas que han seguido y se han dejado esclavizar por sus enseñanzas y exigencias. Esa es una realidad preocupante, ¿no?, de aquellas personas que de pronto se hacen llamar apóstoles, ¿no?, sin serlo, sin tener un llamado específico, ¿no?, sin sujetarse a nadie, y empiezan a llamarse así, apóstoles. Vamos a ver qué dice la Biblia en este sentido. 2 Corintios, capítulo 11, versículo 13. 2 Corintios, capítulo 11, versículo 13. 2 Corintios, capítulo 11, versículo 13. Dice, porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo, ¿no? Entonces, esto de falsos apóstoles no es de ahora. Esto ya se veía desde el inicio de la iglesia, ¿no? Otro versículo importante es Apocalipsis capítulo 2, versículo 2, que dice así,
Yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y los has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Bueno, esa es una realidad complicada, triste. Pero lo cierto que la palabra de Dios sí resalta algunas, por ejemplo, las señales que acompañan este ministerio, ¿no? El ministerio de un apóstol. Veamos señales, prodigios, milagros que acompañan en el desarrollo de este ministerio. Y vamos a ver en el libro de Romanos. El libro de Romanos fue escrito por el apóstol Pablo, podemos llamarlo así porque eso fue lo que él, el apóstol Pablo. Y en el capítulo 15 de Romanos, bendito sea el Señor, versículo 19, él dice así: con potencia de señales y prodigios en el poder del Espíritu de Dios, de manera que desde Jerusalén y por los alrededores hasta Ilírico, todo lo he llenado del Evangelio, ¿no? Entonces es importante, ¿no?, definir esto, ¿no?, las señales que acompañan al ministerio de apóstol o que acompañaban, en el caso del apóstol Pablo, ¿no?, señales, portentos, prodigios y milagros. Y otro aspecto importante, ¿no?, del ministerio de apóstol, que ellos predicaban en lugares donde no había llegado el mensaje del Evangelio, ¿no?, lo que ahora podríamos considerar como campos blancos, ¿no?, lugares donde el Evangelio no ha llegado, lugares donde no hay iglesias, ¿no?, lugares donde verdaderamente no hay una labor evangelística, evangelizadora, no lo hay. Entonces de pronto, ¿no?, llega un apóstol y predica el mensaje, enseña la palabra, funda la iglesia. El apóstol Pablo, fundador de la iglesia en Corinto, de la iglesia en Filipos, de la iglesia en Galacia, de la iglesia en Tesalónica, de la iglesia en Roma, bendito sea el Señor, de la iglesia en Éfeso, ¿no? Es una característica del ministerio apostólico, el fundar iglesias en lugares donde no se ha predicado el Evangelio. Los versículos 20 y 21 del capítulo 15 de Romanos así lo definen. Dice: y de esta manera me esforcé a predicar el Evangelio, no donde Cristo ya hubiese sido nombrado, para no edificar sobre fundamento ajeno, sino como está escrito: a aquellos que nunca les fue anunciado acerca de él, verán, y los que nunca han oído de él, entenderán. Entonces, una característica o una señal, ¿no?, de este ministerio es que predica en lugares no tocados por el Evangelio. Lugares que, como puedo definirlos, como campos blancos. Entonces, el apóstol tenía esa responsabilidad, tenía esa carga y llegaba a esos lugares. Y no solamente, ¿no?, para definirse como tal, ¿no?, el apóstol, ¿no?, como hoy en día vemos, ¿no?, el apóstol llega a un lugar y tiene que predicar en ese lugar y después no va a otro lugar. Nunca funda iglesias. Solamente va por aquí y por allá, ¿no?, llevando la palabra. Nunca funda iglesias. Nunca pasa tiempo en esos lugares que son campos blancos y dicen ser apóstoles. Pablo no hacía viajes relámpago. Pablo es nuestro mentor en este sentido, sino porque por amor a las almas se quedaba de 6 meses a 3 años en cada lugar para poder confirmar a los nuevos convertidos y a las iglesias que había fundado. Entonces vemos características, señales, ¿no?, de este ministerio. A veces nosotros decimos, ¿no?, el apóstol, ¿no?, pero tiene esas señales que le acompañan, tiene esas características, llega a lugares no evangelizados, donde no se ha predicado el evangelio, toma tiempo para preparar discípulos. Bendito sea el Señor. Ese era el ministerio apostólico en el Nuevo Testamento. Eso era lo que los apóstoles hacían en el Nuevo Testamento. Requisitos para ser apóstol. Número 1, ser llamado por Dios específicamente para ello. Esta es una característica de los dones, ¿no?, que son otorgados por el Espíritu Santo, ¿no? Y esto lo hemos estado viendo en las semanas que han pasado, ¿no? El Espíritu Santo llama de manera específica a sus siervos
¿no? Y los encomienda. Bendito sea el Señor. En 1 Corintios capítulo 12, versículo 11 dice así: pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. ¿Qué es lo que reparte? El don, los dones. Pero en el caso de los dones y ministerios, todos respondemos a un llamado específico de Dios. Alabado sea el Señor. Algunos fuimos llamados a pastor, otros a maestro, ¿no? Otros a evangelista. Bendito sea el Señor. Y eso es importante. Otro requisito para ser apóstol: tener una profunda experiencia con Dios. Importante. Dones espirituales que fluyen en su ministerio, ser lleno del Espíritu Santo. Una preparación especial, ¿no? Imagínense, ¿no? Pasar 6 meses, 1 año, 2 años, 3 años, como lo hacía el apóstol Pablo. Eso demanda una preparación especial, para no solamente para poder comunicar la verdad, sino también para preparar los cuadros, ¿no? Que iban a fortalecer el desarrollo de una iglesia, liderazgo, ministerios que se levantaban. Es importante eso. En Hechos capítulo 9, versículos 16 y versículo 22, vemos una característica muy importante, un requisito muy importante del ministerio apostólico. Era que tenía que estar dispuesto para el sufrimiento. Y no solamente eso, ¿no? Sino también para desarrollar grandes esfuerzos en el desarrollo de su ministerio. Y esto era una característica fundamental. En Hechos capítulo 9, vamos a leer los versículos 16 y 22. Hechos capítulo 9, versículos 16 y 22. Versículo 16 del capítulo 9 de Hechos dice así: porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. En el contexto de este versículo bíblico, Saulo de Tarso es llamado por Dios. Tiene una experiencia extraordinaria con Dios. Saulo de Tarso, un perseguidor de la iglesia. Saulo de Tarso, un hombre muy preparado en las cuestiones de la ley. Saulo de Tarso era un fariseo, pero también él comandaba tropas. Pero camino a Damasco, en el capítulo 9 de Hechos, él tiene una experiencia con Dios. Y una de las cosas que Dios le dice, ¿no?, a Ananías más adelante, ¿no?, porque Dios se revela a Ananías para que fuera a bendecir y traer la vista a Saulo, que había quedado ciego por la experiencia. Y le dice Dios a Ananías: yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Más adelante, en el versículo 22, la palabra de Dios dice así: pero Saulo mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo. Este Saulo del contexto, más adelante será reconocido ya no como Saulo de Tarso, sino como el apóstol San Pablo. Pero es interesante e importante ver cómo él da comienzo a su ministerio. Bendito sea el Señor, su ministerio de apóstol. Otro ministerio que nosotros encontramos en el libro de Efesios capítulo 4, versículo 11, dice: a otros profetas. Profetas. Del griego profetes, ¿no?, que significa profetes. Hay 2 palabras en el griego: la palabra pro, que significa delante, ¿no?, y la palabra pheni, que significa hablar. De cierta forma, el profeta es el que habla delante, ¿no? Él tiene la misión, el compromiso de proclamar la palabra que Dios le encomienda. Y una de las funciones del ministerio profeta era, ¿no?, edificar. Hoy el ministerio profético no ha cambiado, ¿no? Edificar, exhortar y traer consuelo a la iglesia mediante el don de profecía. Y esto lo podemos ver, ¿no?, en el libro de 1 Corintios 14, versículo 3, que dice así: pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. Este ministerio tiene otra característica importante, ¿no? Y es otro don. Es el don de discernimiento de espíritu. Esto lo estaremos estudiando cuando
estemos en la última clase, que serán los dones sobrenaturales, ¿no? Y ahí está el don de discernimiento de espíritu. Entonces, este hombre de Dios, con este llamado específico, ¿no? También tiene ese don de discernir los espíritus, ¿no? Por ejemplo, el apóstol Pablo, en Hechos 16, del versículo 16 al 18, se encuentra con una muchacha que vez tras vez decía, no, estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Y a la verdad de las cosas, esta mujer decía lo cierto. Esta muchacha decía lo cierto. Estos siervos son siervos del Dios, estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Pero dice que esto lo hacía repetidamente y lo hacía por muchos días. Entonces, Pablo, haciendo uso del discernimiento de espíritu, pudo observar que había un espíritu de adivinación. Entonces, ¿qué hizo? Él reprendió ese espíritu y ese espíritu salió de esa muchacha y esa muchacha fue liberada. Este don, el profeta, predica y enseña la palabra por inspiración del Espíritu. Y eso es lo que pudimos ver, ¿no?, en el desarrollo de este ministerio y en la persona de Pedro, ¿no?, cuando él lleva el primer mensaje en Hechos capítulo 2, del versículo 1 al 12, ¿no?, y él lleva el mensaje y él anuncia, revela al pueblo judío lo que verdaderamente Dios ya había planificado y estaba en relación a la salvación de miles de personas, que vamos a ver más adelante, ¿no? Otra característica de este ministerio, que tiene el don de sanidad y también la imposición de las manos, ¿no?, para impartir algún don espiritual. Y esto lo hemos visto en Eliseo, lo hemos visto en Jesús y lo hemos visto en los apóstoles, el impartimiento. Bendito sea el Señor. Ahora, los profetas bíblicos, ¿no?, y esto lo vemos tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo, no fueron infalibles. ¿En qué sentido? O sea, la palabra infalible significa, ¿no?, que no se equivoca, nunca. Pero los profetas no son infalibles. El único infalible es Dios. Y lamentablemente, pues, muchas veces los profetas cometían errores, ¿no? Los únicos que fueron protegidos de error fueron aquellos encargados por Dios para dejar las escrituras. Y una de las características, como Jeremías, por ejemplo, era el sufrimiento por decir la verdad. Hay un pasaje muy emblemático, ¿no?, y que muchos cristianos en la iglesia conocemos y reconocemos, y es Jeremías capítulo 33, versículo 3, que dice: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Y muchos dicen, ¿no?, incluso algunos le llaman a ese texto bíblico el teléfono de Dios, el número de Dios. Pero muchos no tienen ni idea en qué circunstancias Dios trajo esa palabra al profeta Jeremías. Y si uno lee el contexto de la escritura, del texto, ve que en el versículo 1 y 2 se ve con claridad que Jeremías estaba en una prisión, estaba preso. Y yo, lógicamente, pues de seguro era una situación difícil. Y los que hemos vivido en una prisión podemos saber y entender que estar en una prisión pues no es nada bueno, no es algo agradable, no es algo bonito, ¿no? Que hay sufrimiento, que hay dolor, que hay tristeza, que hay soledad. Jeremías no fue la excepción. Y él estaba ahí por hablar la verdad, por predicar a los reyes en el contexto la verdad. Y bueno, y lamentablemente pues estos reyes pues lo pusieron en ese lugar. Ahora, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer bíblicamente cuando nosotros escuchamos una profecía en la iglesia? Creerla ciegamente. Hay personas que incluso dicen, dice el Señor o habla el Señor y esto, y Dios nunca dijo nada. Y se argumentan de ese halo de supuesta espiritualidad y autoridad y Dios nunca dijo nada. Entonces, esto es algo que verdaderamente debe preocuparnos, ¿no? Pero lo que sí tenemos que tener claro es que nosotros sí podemos juzgar la profecía. Y una de las características fundamentales para juzgar una profecía es la palabra de Dios. Que aquello que dice, ¿no?, a través del don de profecía
es bíblico, está en la Escritura, entonces uno siente la presencia de Dios, uno siente la autoridad de Dios, la verdadera, porque muchos lo que sienten son las emociones. Muchos son movidos por los sentimientos y ni siquiera disciernen o juzgan, no, a la luz de la Escritura si lo que está diciendo tal es correcto. Ahora, ¿por qué digo esto? Porque la palabra de Dios nos dice con claridad que eso es lo que tenemos que hacer. ¿Qué cosa? Juzgar la profecía. En 1 Corintios capítulo 14, versículo 29, la Escritura dice así. Dice, asimismo los profetas hablen 2 o 3 y los demás juzguen. ¿Y cómo vamos a juzgar? A través de la Escritura. Aquello que estoy escuchando está en un contexto bíblico y doctrinal, es correcto. Escuchamos muchas profecías que son bíblicas, pero escuchamos muchos falsos profetas que, lógicamente, no hablan con la palabra. Y lamentablemente hay muchos que siguen a esto. Deuteronomio capítulo 18, versículo 20 al 22, quisiera leer, porque esto es importante. Deuteronomio capítulo 18, del versículo 20 al 22, dice así. El profeta que tuviere la presunción de hablar palabra en mi nombre, a quien yo no le haya mandado hablar, o que hablare en nombre de dioses ajenos, el tal profeta morirá. Y si dijeres en tu corazón, ¿cómo conoceremos la palabra de Jehová? ¿No ha hablado? Si el profeta hablara en nombre de Jehová y no se cumpliere lo que dijo, ni aconteciere en palabra que Jehová no ha hablado, con presunción le habló el tal profeta. No tengas temor de él. Entonces, podemos entender, ¿no? Porque el Señor Jesús, ¿no? En Mateo 24, por ejemplo, dice que tenemos que tener cuidado, que debemos cuidarnos de esos falsos profetas que proliferan por ahí, ¿no? Que supuestamente dicen el nombre del Señor y Dios nunca les dijo nada. Es pura carne, es pura emoción. Y lamentablemente hay una manipulación demoníaca en ese sentido. Requisitos para ser un profeta. Número 1, ser llamado por Dios específicamente. Esta característica se va a repetir en los 5 dones de ministerio. Número 2, madurez espiritual. Un carácter forjado en humildad. Dios nunca pondrá en el ministerio de profeta a un creyente inmaduro. En 1 Timoteo capítulo 3, versículo 6, 1 Timoteo capítulo 3, versículo 6, dice así. No un neófito, no sea que envaneciéndose caigan en la condenación del diablo. Un neófito, pues, es una persona que desconoce de la Escritura, ¿no? Un neófito es una persona que carece de esa madurez espiritual. Un neófito, por ejemplo, es una persona no enseñable, que piensa que lo sabe todo. Él nunca se equivoca, un neófito, ¿no? Entonces, un carácter forjado en humildad, Dios nunca pondrá en el ministerio profeta a un creyente inmaduro por la facilidad con que éste se puede caer en el orgullo espiritual. Y por último, preparación concienzuda en la palabra de Dios. Esta es una característica fundamental en el desarrollo de los dones de ministerio, ¿no? Que uno pasa tiempo con la palabra de Dios. Vamos a ver también, según Efesios capítulo 4, versículo 11, el tercer don de ministerio. Dice, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, del griego evangelistes, ¿no? Que significa portador del evangelio. La palabra evangelista significa uno que anuncia el evangelio, es decir, uno que anuncia las buenas nuevas de salvación. Y en la Escritura hay un lindo ejemplo en el libro de los Hechos, en el capítulo 8, Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 8, bendito sea el Señor, y me refiero a Felipe. En el versículo 5 del capítulo 8 de Hechos de los Apóstoles, la Escritura dice así. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Y esta es una característica notable
en el ministerio evangelístico, ¿no? El mensaje es cristocéntrico. El mensaje siempre va a llevar a la persona que lo recibe a Cristo, el Salvador, evangelista. De cierta forma, ¿no? En la iglesia todos deberíamos ser evangelistas, ¿no? En el sentido de proclamar la palabra, en el sentido de predicar la palabra, pero cuando definimos el ministerio, el don de evangelista, ya estamos hablando de un don que responde a un llamado específico, ¿no? Como hemos visto en la introducción, Dios da a esas personas esa responsabilidad, esa capacidad, y en el desarrollo pleno del ministerio ellos van haciendo lo que Dios les encomendó. En este caso, el evangelista, ¿no? Por eso, en ese sentido, todos los creyentes debemos ser evangelistas, ¿no? Por la misión. Marcos capítulo 16, versículo 15, dice, por tanto, id y predicad el evangelio a toda criatura. Ahora, el evangelista siempre tiene un solo mensaje: Cristo y la gracia redentora de Dios. Hay un pasaje muy hermoso, muy hermoso, muy hermoso, donde uno puede ver el corazón de un evangelista, y es en la persona del apóstol Pablo, ¿no? Se dice que en el apóstol Pablo fluían los 5 dones de ministerio: apóstol, profeta, evangelista, pastor y maestro. Y en 1 Corintios capítulo 9, 1 Corintios capítulo 9, en el versículo 16, es un pasaje precioso. Yo, la verdad, yo me motivo mucho cuando leo este texto. Cuando el apóstol Pablo se dirige a la iglesia en Corinto y les abre su corazón y les dice lo siguiente: pues si anuncio el evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad, y ay de mí si no anunciare el evangelio. Del griego evangelion, buenas noticias, buenas nuevas. El evangelista tiene esa misión. Tenemos esa misión de poder llevar el mensaje de Cristo, el mensaje de salvación. Alabado sea el Señor. El evangelista siempre terminará hablando de Cristo, porque Cristo es el camino, la verdad, la vida, porque Cristo es el que sana, porque Cristo es el que salva, porque Cristo es el que rompe las cadenas, porque Cristo es el que trae libertad, ¿no? Y el evangelista, ¿no? Lo tenemos claro, es Cristo, ¿no? Nuestro mensaje. La unción especial que acompaña al ministerio evangelista también es importante y digno de resaltar, y lo vemos, ¿no? En el mismo ministerio de Felipe, a quien más adelante se le va a conocer como Felipe el Evangelista. Y en el capítulo 8, versículos 6, 7 y 8 de Hechos de los Apóstoles, vemos a Felipe en el versículo 5 predicando en la ciudad de Samaria a Cristo. Pero en el versículo 6, 7 y 8 dice: y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. Porque de muchos que tenían espíritus inmundos salían estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Así que había gran gozo en aquella ciudad. Y en el desarrollo del ministerio, pues esto lo hemos visto, ¿no? Muchas veces. Milagros, la salvación de las personas, cómo la luz de Cristo ilumina el corazón de muchas personas, cómo se rompen las cadenas, cómo personas son liberadas de las garras del mismo diablo, ¿no? Y es grandioso. Y eso, el gozo que uno puede ver en la iglesia, ver en las personas que de pronto toman su decisión por Cristo y dicen: yo entrego mi corazón, yo entrego mi vida a Cristo, gloria al Señor. Es hermoso esto. Alabado sea el Señor. El ministerio evangelista muchas veces va acompañado de señales y maravillas como parte de sus credenciales, confirmando de esa forma la verdad de la palabra de Dios. Vamos a ver cuáles son algunas de las cualidades necesarias en un evangelista. Número 1, tiene que ser lleno del Espíritu Santo y de sabiduría. Felipe, ¿cómo inicia su ministerio? Yo siempre digo de esa forma, ¿no? Él inicia su ministerio, ¿no? El ministerio de las mesas.
atendiendo las viudas de los griegos y las viudas de los hebreos. En el capítulo 6 vamos a ver en un contexto de dificultad que los apóstoles observaron, que los discípulos que estaban entregados a la predicación del evangelio observaron, y ellos que tuvieron que tomar una decisión para escoger a personas idóneas para poder desarrollar el ministerio de servir en las mesas. En el versículo 1 del capítulo 6 de Hechos dice: en aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 apóstoles convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra, decían los apóstoles. Agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, ahí encontramos a Felipe, al mismo que más adelante lo vamos a encontrar, ¿no?, llegando a Samaria, predicando a Cristo, y al mismo que más adelante lo vamos a ver ya reconocido por Lucas como Felipe el evangelista, ¿no? Y encontramos a Felipe, bendito sea el Señor, ¿no? A Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Pármenas, a Nicolás, prosélito de Antioquía, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos, y crecía la palabra del Señor, y el número de discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén, y también muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Es impresionante, ¿no? Lo que uno ve, ¿no? Otra característica, que el evangelista está lleno de esa gracia y de esa autoridad, ¿no?, de ese poder para poder ejecutar el mensaje, poder predicar la palabra del Señor. Otro aspecto importante, ¿no?, y lo podemos ver también en la vida de Felipe, es que el evangelista es sensible, es obediente, ¿no?, y está atento a la dirección misma de Dios, del Espíritu Santo, a la dirección de Dios, que Dios hace, que Dios trae, bendito sea el Señor, y también es valiente para enfrentar la oposición. En el contexto de Hechos 8 había persecución, no era fácil. Los cristianos iban por todas partes anunciando el mensaje del evangelio. Llegaban a un pueblo y predicaban, hacían sus campañas evangelísticas y predicaban la palabra de Dios. Y Felipe no fue la excepción, ya que él tenía el llamado específico de Dios para desarrollar ese ministerio. Vamos a ver ahora, ¿no?, el don ministerial de pastor. Hay 3 términos en el griego, ¿no?, en el Nuevo Testamento, que son prácticamente sinónimos, ¿no? Uno es poimen, pastor. Efesios capítulo 4, versículo 11, ¿no? Dice: el mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores. Poimen, pastor. Y la otra palabra es presbíteros, ¿no?, que significa anciano. Y la otra palabra en el griego es la palabra episcopos, ¿no?, que significa obispo. El apóstol funda iglesias, el evangelista gana almas para Cristo, pero el pastor es encargado de cuidar el rebaño, alimentarlo y guiarlo para que no se pierda. Me encanta en este sentido lo que dice la palabra del Señor en el Salmos capítulo 23. Salmos capítulo 23. Es un salmo precioso, pero que define con mucha claridad cuál es la labor del pastor. Alabado sea el Señor. Salmos capítulo 23. Gloria sea al Señor. Salmos capítulo 23. Y vamos a leer los primeros textos de este salmo. Dice: Jehová mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma, me guiará por senda de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Alabado sea el Señor. Es interesante y es a la vez hermoso, ¿no?, poder reconocer
este ministerio pastoral y la labor pastoral, que es de verdad de un compromiso con las vidas humanas, con las personas. Y uno trata, ¿no?, como dice el salmista, ¿no?, de llevarle a lugares de delicados pastos. Se refiere a una de las responsabilidades, que es alimentar el rebaño con la palabra de Dios, ¿no? Ser un celoso guardián, ¿no?, aunque a veces es un poco complicado, ¿no?, sobre todo cuando no vemos esa sujeción, ¿no? Entonces ya las ovejas ya no son ovejas, ya se empiezan a salir del redil, ya no escuchan exhortación, ya no escuchan consejo y lamentablemente van en el camino equivocado. Bendito sea el Señor, pero ese no es el deseo del Señor. Sí, cualidades del pastor: tener amor por las ovejas del Señor. En el libro de San Juan capítulo 10, bendito sea el Señor, San Juan capítulo 10 del versículo 11 al 15, la escritura dice así, San Juan capítulo 10 del versículo 11 al 15. Yo soy el buen pastor su vida da por las ovejas, mas el asalariado y que no es pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye, y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Así que el asalariado huye porque es asalariado y no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas, y las mías me conocen, así como el Padre me conocen, y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. Qué lindo, alabado sea el Señor, tener amor por las ovejas. Y ese amor se trasluce, ¿no?, en ese interés, ese amor se trasluce, ¿no?, en ese tiempo de dedicación con Dios detrás de la cortina, ¿no? Y digo detrás de la cortina porque solo Dios muchas veces sabe lo que ese pastor está haciendo de rodillas, derramando sus lágrimas, clamando, ¿no?, por esa oveja, por ese varón, por esa mujer, ¿no?, que está ahí con lucha, o por aquella que se desvió del camino correcto, por aquel que se desvió del camino correcto, ¿no? Y nuestro corazón se desgarra, ¿no?, por esas personas que de pronto vemos que están en caminos de perdición. Otro aspecto importante, ¿no?, otra cualidad importante del pastor, que tiene que ser irreprensible en su vida personal, familiar y social. De cierta manera intachable, ¿no? ¿Cómo podríamos resumir esto con facilidad? Un buen testimonio. Un hombre, una mujer, ¿no?, la esposa del pastor que acompaña en el ministerio, con un buen testimonio de vida. Alabado sea el Señor. En 1 Timoteo capítulo 3, bendito sea el Señor. Y quiero leer un poquito extensa esta lectura, pero es importante, ¿no?, porque cuando hablamos de este ministerio, definimos, ¿no?, requisitos que uno tiene que observar en el desarrollo de este ministerio, ¿no? O sea, no es tan sencillo. Requisitos de los obispos. Palabra fiel. Si alguno anhela obispado, buena obra desea. Pero es necesario que el obispo, o sea, el pastor, sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no borracho, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en su gestión con toda honestidad. Pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará la iglesia de Dios? No un neófito, no sea que amaneciéndose caiga en la condenación del diablo. También es necesario que tenga buen testimonio de lo de afuera, para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo, ¿no? Y es importante, ¿no?, la madurez en el ministerio. En el desarrollo del ministerio quíntuple, la madurez espiritual es esencial. El ministro tiene que ser un hombre espiritualmente maduro. Bendito sea el Señor. Y esto es muy importante, ¿no? Tener madurez, tener experiencia, ¿no?, para poder aconsejar, para poder direccionar, para poder corregir, para poder tomar decisiones, ¿no?, que enmarquen el rumbo de una congregación, de una iglesia.
y poder tener, ¿no? Los ministerios específicos, aunque para ser franco y honesto, a veces es un poco complicado, ¿no? Porque la mies es mucha, el trabajo es mucho y a veces pocos son los que quieren asumir un compromiso real, ¿no? Para desarrollar un ministerio dentro de la iglesia. Y lo digo desde un corazón pastoral, ¿no? Pero gloria al Señor, el pastor tiene que ver cómo trabajar, cómo ayudar a esos nuevos líderes, cómo ayudar a esas nuevas personas que de pronto aparecen en el camino y empezar a formar un carácter de tal manera que aquellos puedan responder al llamado de Dios igualmente. Como vamos a ver en la siguiente lección cuando tratemos los dones generales, que son los dones más comunes dentro de la iglesia, ¿no? Entonces, el pastor de preferencia debe tener dones espiritualmente, especialmente el don de revelación y el don de profecía. Alabado sea el Señor. Sí, no, quizás no es algo indispensable, pero sí debe preocuparse, ¿no? Y cuando hablamos de revelación, pues no hablamos de una revelación que no enmarca el contenido verdadero bíblico de la Escritura, no, porque eso ya se torció, ya se desvió del camino. No, todo está en la Escritura, todo está en la palabra de Dios. Y nosotros somos guiados y direccionados por el Espíritu Santo, es cierto, pero el Espíritu Santo toma de lo que nosotros conocemos, de la Escritura, de la palabra de Dios. Bien, quiero terminar viendo el último don de ministerio, que es el ministerio de maestro. Este generalmente ligado al don de pastor, aunque no siempre es así. No todos los pastores somos maestros. Creo yo, un poco exagerado llamarme maestro. Yo considero que maestro no lo soy. Soy pastor y soy evangelista, es correcto, ¿no? Creo yo que tengo el don de enseñanza, pero maestro, no me atrevería a llamarme de esa forma, ¿no? Pero este ministerio es un ministerio también ligado, porque dice que el obispo, el pastor, tiene que ser apto para enseñar. O sea, tiene que tener una preparación, tiene que tener conocimiento, ¿no?, de la palabra de Dios para poder transmitir la verdad de Dios. Muchos intérpretes consideran que Efesios 4:11 se debe leer pastores y maestros como un solo ministerio, pero la realidad no, eso no es correcto. Algunos piensan así, ¿no? En 1 Timoteo 3:3, ¿no?, que estamos leyendo ahorita, dice: no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, ¿no? Y en 1 de Timoteo, que hemos leído hace un rato, se especifica que el obispo, ¿no?, y eso lo vamos a ver más adelante también, ¿no?, dice que el obispo, en el versículo 2, en la parte final, dice, tiene que ser apto para enseñar, ¿no? O sea, es un requisito del pastor, ¿no? Y yo reconozco, ¿no?, quizás la profundidad que muchos pastores tienen, y yo mis respetos por esos pastores maestros, ¿no?, que son pastores y son maestros, bendito sea el Señor, pero también, ¿no?, reconozco que quizás no todos son maestros, pero todos sí enseñan, tienen el don de enseñar, o sea, tienen esa facilidad para transmitir conocimiento, para poder aconsejar y ayudar a otros en su crecimiento espiritual. El maestro tiene la habilidad de exponer las Escrituras en tal forma que toque los corazones y produzca vida espiritual. Y una característica esencial en el ministerio de maestro es que puede transmitir la palabra de Dios con mucha profundidad, con una profundidad excelente, pero también de manera sencilla. Porque no es lo mismo enseñar a niños, por ejemplo, a pequeñitos, que enseñar a los jóvenes, por ejemplo. No es lo mismo enseñar a los jóvenes y enseñar a los matrimonios, no es lo mismo. O sea, uno tiene que adecuarse, uno tiene que manejar esa temática para poder llegar con la palabra de Dios y poder transmitir el conocimiento, que es importante. Algunas advertencias sobre los maestros. Santiago capítulo 3, versículo 1. Santiago capítulo 3, versículo 1. Bendito sea el Señor. Dice: hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiréis mayor condenación. Los maestros somos responsables, ¿no? Cuando ejercemos mal una enseñanza
o cuando cometemos errores, quizás por una mala interpretación de la Escritura, o quizás por el desconocimiento de la palabra de Dios, ¿no? Y en ese sentido, yo creo, ¿no?, que el maestro nunca deja de aprender. Siempre está en un constante aprendizaje. Siempre está renovando, ¿no?, su corazón para con Dios y a través de la Escritura, de la palabra del Señor. En 2 Timoteo capítulo 4, 2 Timoteo capítulo 4, y este también es una realidad que nosotros no podemos ignorar. 2 Timoteo capítulo 4, y quiero leer el versículo 3, dice: porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, o maestros conforme a sus propios deseos. ¿Y cómo podemos identificar a estas personas? Como falsos maestros que no enseñan la verdad de Dios. Más por el contrario, lo que van a enseñar son herejías. ¿Y qué cosa es una herejía? Es una enseñanza incorrecta, sacada de un contexto bíblico, ¿no?, o de un contexto, ¿no?, de la Escritura. Hay muchas personas que hacen doctrina de un texto. Y si uno lee el contexto del pasaje bíblico, se da cuenta que lo que dijo tal maestro, porque es un falso, pues no es correcto, no es verdad. Entonces, eso es importante, porque en los últimos tiempos abundarán los falsos maestros, muchos de ellos llenos de pecado, que tratarán de arrastrar aún a los escogidos. Y yo quisiera leer algunos textos bíblicos en Mateo 24, ¿no? En el contexto de un tiempo de preparación de la iglesia para el arrebatamiento, ¿no? Y el Señor Jesucristo, en más de una oportunidad, Él dice: tengan cuidado, mirad que no os engañen. Por ejemplo, en el versículo número 4 y 5 dice: respondiendo Jesús les dijo: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Más adelante, en el versículo 11 dice: y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos, ¿no? Engañarán a muchos. Y más adelante, bendito sea el Señor dice en el versículo número 24, dice: porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Tenemos que estar preparados. Una de las cualidades del maestro es que tiene un profundo conocimiento de la Escritura, ¿no? Él conoce la Escritura, un profundo conocimiento de la palabra de Dios. Otra cualidad de un maestro que tiene la habilidad para exponer las doctrinas profundas en forma sencilla y entendible para los creyentes, ¿no? Es una dicotomía, ¿no?, interesante, ¿no? Porque uno puede tener la profundidad para exponer la palabra de Dios con esa profundidad, pero también a veces hacerla entendible, ¿no?, a los oídos de los oyentes, de tal forma que uno pueda recibir la palabra con claridad. Y otro aspecto importante, otra cualidad, es tener sensibilidad a la enseñanza y dirección del Espíritu Santo. Recordemos que la Biblia dice en Romanos 8:14: porque todos los que somos hijos de Dios somos guiados por el Espíritu Santo, ¿no? Yo quiero terminar leyendo un pasaje en el libro de Judas. Bendito sea el Señor. En el Nuevo Testamento, Judas. Y en el versículo número 4 dice: porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que de antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan al único Dios soberano y a nuestro Señor Jesucristo. Bendito sea el Señor. En el versículo 18 dice: los que os decían en el postrer tiempo habrán burladores que andarán según sus malvados deseos. Estos son los que causan divisiones, los sensuales, los que
no tienen el Espíritu. Pero vosotros, amados, edificados sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo. Bendito sea el Señor. Sí, una realidad que no podemos ignorar, que en estos tiempos que nosotros vivimos hay una proliferación de falsas enseñanzas. Por eso nosotros debemos ser como los cristianos de Berea, que eran acuciosos. Pablo hablaba la palabra, Pablo enseñaba la palabra, pero ellos estaban ahí atentos, ¿no?, a analizar, ¿no?, la enseñanza que estaban recibiendo, ¿no? Y es lo mismo que nosotros tenemos que estar alertas a las falsas doctrinas, a las falsas enseñanzas, rechazando de plano aquellas enseñanzas que no tienen ningún tipo de sustento ni respaldo bíblico en la palabra de Dios. Y teniendo cuidado, ¿no?, de entender los contextos de la palabra de Dios. Cuando hablo del contexto, no solamente me refiero al texto que leo, sino a lo que dice antes y a lo que dice después, para poder tener claridad de que esa palabra que yo estoy recibiendo está dentro de un contexto de doctrina correcto. Y es muy importante. Que Dios nos ayude, mis amados hermanos. Vamos a quedarnos ahí por el día de hoy. Que Dios derrame abundante bendición. Te digo a ti, amigo, si tú estás escuchando este mensaje, Dios tiene un propósito para tu vida. Dios quiere salvar tu alma de la condenación eterna. Y te digo a ti, mi hermana, mi hermano, que estás pues ahí atento, siguiendo los estudios, las enseñanzas. No te quedes solamente en escuchar la palabra de Dios. A mí me encantaría que te involucres, ¿no?, en el estudio de la palabra de Dios. Y quizás tú me dices, pero pastor, predicador, ¿cómo lo puedo hacer? Pues escríbeme. Dime, pastor, yo quiero estudiar la palabra de Dios. ¿Me puede enviar la secuencia de todas las enseñanzas? ¿No? Claro, tú puedes entrar también a mi canal de YouTube y poder, ¿no?, si quieres te suscribes, ahí vas a recibir todas las enseñanzas, ¿no? Pero puedes seguir de lejos. Y mi consejo no es ese, ¿no? O sea, no, puedes escuchar la palabra, incluso ahorita estás recibiendo la palabra, pero cuando tú te involucras en el estudio, entonces yo quiero facilitarte el desarrollo del conocimiento, en el sentido que yo también te doy a ti una responsabilidad, porque yo después de cada lección envío una evaluación, ¿no? Y en esa evaluación te envío las preguntas concernientes a la lección que estudiamos. Entonces, como yo sé, mi termómetro de que tú estás estudiando, que tú estás preocupado en el conocimiento, es cuando tú me respondes, me envías por el WhatsApp las respuestas a las preguntas que yo te envié. Entonces, después de cada evaluación respondida, la segunda clase, la tercera clase, la cuarta clase, la quinta clase, bueno, siguiendo el desarrollo de cada temática, ¿no? Hay estudios de 10, hay estudios de 12, hay estudios también, ¿no?, sobre todo cuando hemos estudiado lo que es la escatología, ¿no?, de bastante importancia, ¿no? Y nosotros que queremos, ¿no? Claro, no empezamos de frente con escatología, con doctrinas básicas, ¿no? Pero queremos que tú en ese desarrollo tú puedas fortalecer tu corazón, tú puedas fortalecer tu compromiso con Dios. Pero para eso, tu compromiso no es con el pastor Bosa, tu compromiso es con Dios. Yo quiero crecer, yo quiero prepararme concienzudamente en el desarrollo de mi ministerio. ¿Para qué? ¿Con qué propósito? Para servir con excelencia a mi Dios. Amigo que me escuchas, que Dios te bendiga. Si tú quieres recibir a Cristo en esta noche, repite esta oración conmigo. Ahí donde tú estás, si estás postrado en una silla de ruedas, en una cama, yo quiero pedir a Dios por tu sanidad. Si tú estás pasando problemas, dificultades, estás luchando con un vicio, yo quiero pedirle a Dios que tú recibas libertad, que recibas la salvación, y la salvación trae libertad. Padre, en el nombre de Jesús, si tú quieres recibir a Cristo, repite esta oración conmigo. Dile a Dios: Padre Celestial, perdóname, Dios, todos mis pecados. Señor Jesús, entra a mi corazón, sé mi Dios y mi Salvador. Yo te recibo y te reconozco como mi Dios único y suficiente Salvador. Escribe mi nombre en el libro de la vida, desde ahora y para siempre.
Gracias te doy, Señor. Si hay alguien que está padeciendo de una enfermedad, de una dolencia, Padre mío, sánalo, Señor, te lo pido en el nombre de Jesús. Si hay alguien que está luchando con un vicio, Dios, libértalo, Padre mío, te lo pido en el nombre de Jesús, Señor, en esta noche. Te lo pido en el nombre de Jesús. Y por mis alumnas y alumnos, Señor, que están estudiando tu palabra, te pido tu bendición, Dios mío, en el nombre de Jesús, Señor. Gracias te damos, Padre Celestial, en el nombre de Jesús. Aleluya. Aleluya. Bendice ese hogar, esa familia, Señor amado. Úneles más, Señor amado, en ese cariño y amor. En el nombre de Jesús. Amén. Ya lo sabes, te esperamos. Suscríbete a mi canal en YouTube. Esperamos, ¿no?, que también te involucres en el estudio de la palabra de Dios. Yo he interesado, ¿no?, en enviarte las clases. Son sin costo. Solamente el deseo de tu corazón de que tú aprendas de la palabra, crezcas en la palabra y sirvas con excelencia en la iglesia donde tú te vas a desarrollar como ministro, como sierva del Señor. Que Dios te bendiga. Buenas noches. Recuerda que nos puedes ver en mi canal de YouTube y también escucharnos por Spotify. Muchas bendiciones. Buenas noches.